No. ¿Sí o no? No, sí. De los estados financieros consolidados. Ya habíamos visto estas bases, las primeras bases de la consolidación, y vimos, de acuerdo a esto, con sus propias palabras, qué significa cada una de estas bases. De estas tres bases principales, qué significan cada una. ¿Qué creen que sea? Con sus propias palabras. Con lo que entiendan, léanlo, léanlo, chequenlo. ¿Qué significa para ustedes? Digan, digan, digan. Díganme. Ahora sí que dentro de las mismas estás como sus definiciones. Pero díganlo ustedes conforme a lo que ustedes crean. ¿Qué significa todo este? Digan, 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 digan. ¿Qué significa que la controladora debe presentar sus inversiones en subsidiarias? ¿Se acuerdan? Deme un ejemplo. ¿Qué les había yo comentado? ¿Qué se acuerdan que les comenté? Para que la controladora deba de presentar sus inversiones en subsidiarias. La otra, de la consolidación de estados financieros de una subsidiaria, debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el control. Motivo, razones, circunstancias, circunstancias, motivos y razones. Escríbanlo si tienen pena. Una palabra, ¿qué significa cada una? Sin pena al éxito, niños. Si no, ¿cómo continúo? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿O empiezo a llamar? A ver. A ver, a ver, a ver. Marquitos. Marcos. 1, 2, 3 para Sí, Marcos. Mandrilla. Dígame. Dime un ejemplo. ¿Qué se quiere referir la primer base que la controladora debe presentar en inversiones en subsidiarias? Sus inversiones en subsidiarias. Ayer me se las expliqué allá. Poquito. Díganme. Dime, Marquitos. Porque luego el que le va a seguir va a ser Eddie. A ver. Ya pues, chicos. Me cae que les voy a hacer examen teórico nada más para saber si me ponen atención durante las clases acá de teoría. A ver, a ver, a ver. ¿Qué significa de que la controladora debe presentar sus inversiones en subsidiarias? Odalis. ¿Cuánta? Si, Mándeme. si ves que me salgo y vengo otra vez es porque mi internet está fallando. Ah, No voy a bueno. pensar otra cosa. Que se está huyendo. Profe, sería como la primera de la controladora, sería como un tipo de seguimiento, o sea, un control, vaya, en el que se da uno cuenta cómo establecer o ejemplificar el tipo de las inversiones o algo así.
Aunque tienes dudas, sí, correcto, es una manera de llevar el control de alguna inversión que nosotros tenemos. En este caso sería una inversión sobre una empresa en particular, ¿no? Y nos damos cuenta de eso por el que estábamos viendo ayer, el asiento 8, el gran asiento 8, donde vemos que tenemos un control de cada cosa que se le está otorgando, ¿no? Entonces, esa digamos que de las tres puede ser la más difícil, pero muy bien, Odalis, muy bien. La segunda, ¿por qué creen que significa que la consolidación de estados financieros de una subsidiaria debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el control? ¿Por qué se debe hacer desde la fecha que se tiene el control? Para llevar más o menos, vaya la redundancia, el momento que cuando la controladora pues la inversión, ¿no? Los estados financieros tienen que reunirlos todos para que salgan esa fecha, ¿o no? Sí, está bien. A ver, Estrellita. Soy Aritzi, profe, es que no tengo señal, estoy con Estrella. A ver, dime. Yo diría que es porque se toma en cuenta como desde que se toma el control de la empresa ya está empezando a tener, ya empieza el curso de la empresa, ya está funcionando. Exacto. Entonces, por eso se deben de incluir los estados financieros. Muy bien. Porque muestra toda el historial de movimientos que ha tenido la empresa en sus operaciones. Muy bien. Exacto, como ya tenemos, cuando ya inicia ya lo tenemos, mismas fechas, lo que comentaba también Alex, todo lo tenemos en mismas fechas, entonces ya tenemos que empezarlo a dar a conocer al momento en que ya es de nosotros. Muy bien, Estrellita 2, tienes una estrella a tu lado. Bueno, a ver, y la última, ¿por qué es necesario? Ahora ya es de, digamos, lógica o de razonamiento para cada uno de nosotros. ¿Por qué creen que es importante que la controladora tenga información de todas las subsidiarias? Para llevar para llevar cómo están sus estados financieros. Para conocer cómo están sus estados financieros, ¿qué más? Porque como podría ser que están separados, pónganse como lo veíamos ayer, entonces para ver qué movimientos realiza y para en sí tener un control de todos los movimientos que realizan sus hijos, podríamos decir, no de la matriz, o sea, sus sucursales, pues. Sí, así es. Entonces ahí tenemos que tener el control de todo, ¿no? Estamos de acuerdo. Si nosotros queremos tener un control de todo, tenemos que tener información de todo. Y para ello existen algunos requisitos que los estados financieros consolidados piden. Asimismo, las empresas como tal llegan a pedir estos, más el primer requisito, para tener un control absoluto, que son, el primer requisito son las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables, chicos? ¿Qué creen que sea? Profe, buenas tardes, disculpe, ¿ya pasó lista? Todavía no, Jenny, hasta el último. Ok, gracias, profe. Dale. A ver, chicos, ¿qué es políticas contables? ¿Qué se les ocurre? Porque así como tal abajo no viene la definición. ¿Qué es políticas contables? ¿Qué creen? En administración. Son como A ver, dime. Son como las leyes que tiene que acatar cada contador, como los códigos de ética, ¿no? Ok. Dígale que Hatsiri. no. Sí, se lo sigo. Dice que no. Ey. Dice que Hatsiri. Sí, profe, son las políticas contables, pues no sé si estoy bien, pero son los principios, bases o convenciones, reglas y procedimientos específicos, la cual están adoptados por una entidad. Todo esto es para preparar y presentar los estados financieros. Muy bien.
Diana, Dianita. Sí, profe, no sé si me escuche también. Son, como mencionaba mi compañera, son criterios y procedimientos específicos que adopta una empresa para registrar sus transacciones financieras. En sí son como políticas que determinan, o sea, que se sirven para determinar y medir y reconocer los distintos elementos de los estados financieros. Exactamente. Y aunado a las que dijeron ahí las dobles, o sea, a estrella 1, estrella 2, tenemos que las políticas contables son leyes o normas que se van a encontrar dentro de una empresa que tal cual, digamos que no va a tener como un problema, digamos, legal en cierto sentido, pero sí vamos a tener como unos problemas en el parte de administración si no se lleva a cabo. Cuando una empresa se establece, empiezan a hacer sus políticas contables. Muchas empresas no la tienen, pero otras sí. Y entre esas políticas contables, cuando ya ejerce que se va a tener una subsidiaria, obviamente ahí sí ya tenemos que establecer políticas contables por la manera que ellos se nos tienen que entregar a nosotros la información que nosotros requeriramos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ejemplo me darían ustedes de una política contable? Con una. ¿Cuál creen? ¿Algún ejemplo? Una que se les ocurra. La que digan ustedes, me parece que fuera muy... A ver, Flor, dime. ¿Qué podrías decirme ahí? Dime ¿cómo podrías poner tú como ley o como norma dentro de una empresa sobre las NIF? Ok, sí, exactamente, digamos que se le mencione dentro de las políticas que todo los sistema contable que se lleve a cabo se hará conforme a las normas de información financiera. Bien, Marco. También podría ser que dentro de la empresa existan políticas de que no se utilice inventario sino almacén o viceversa. Sí, Sería también una también. política, ¿por qué? Porque sería una política contable de cómo se lleva el registro. Si bien se utiliza este almacén o inventario, yo diría que ese sería un ejemplo de una política contable. Efectivamente, ¿cuál otro? Porque hay un chorro. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Con los ejemplos que hemos visto de los casos prácticos, ¿qué ejemplo se les ocurre? Pongamos de ejemplo la compra del activo, el equipo de entrega y reparto. Lo pongamos de ejemplo ese. ¿Cómo podría ser, de acuerdo a lo que les puse ayer, los 3 asientos que vimos, pero enfocándonos al primero y al segundo? ¿Cómo creen que podría ser esa política contable de ese asiento nada más, del 8A y el 8A2? ¿Cómo creen que sea? ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, ahí para que vayan. Dentro de las políticas contables podremos decir que si se adquiere un activo, primero se realizará el registro, aunque quede pendiente de pago. Ahí estaríamos hablando del primer asiento que hicimos, ¿no? Registrarlo como debe ser el primer asiento. Si se llega a pagar parte o una parcialidad de eso, registrarlo a continuación. Otra puede ser, supongamos, ponemos ejemplos nuestros casos prácticos, que digan en el caso práctico, perdón, que digan en la política contable que todos los ingresos deben de ser registrados primeramente hacia clientes para poder llevar un control y reconocer quiénes son nuestros mejores clientes.
y de ahí hacemos el pago, ¿no? Si nos pagaron o no. Muchas empresas hacen eso, que primero cargamos a clientes para tener el reconocimiento que clientes son los que no, nos trabajan mayor, o si tenemos ahora sí que créditos, que ellos tienen crédito con nosotros, entonces tenerle un registro. Entonces, ¿qué se dice? Que podría ser en ese apartado que las políticas contables nos digan que primero se registra clientes y después se realiza el cobro o se presente el asiento del cobro. Y es aquí que dentro de la consolidación tenemos que establecer políticas contables. Porque, primero, una controladora debe elaborar estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones u otros sucesos. Entre esas leyes, normas, podría estar las que mencionamos, algunas otras, ¿sí? Con la finalidad de que al momento de pasarle estas políticas a la sucursal, ellos lo lleven a cabo. Imagínense, ustedes estamos trabajando todos somos de la matriz y se nos ocurre contratar otro contador para la sucursal. Recuerden que ahora sí que en Cintalapa está la matriz y en Palenque tenemos nuestra sucursal. Entonces contratamos en Palenque un contador que ya está desactualizado, supongamos, y lo ponemos a trabajar. Le pedimos los estados financieros porque los necesitamos. Y dice el segundo punto, si un miembro del grupo resulta que allá el contador no sabe qué es la NIF, no sabe qué son las normas de información financiera y no se quiere capacitar, aunque se le está otorgando capacitación. Entonces él ahora sí que lo hace de acuerdo a como él aprendió en su tiempo y lo hace su contabilidad y lo presenta. Pero no está conforme a las normas como dice nuestra política. Entonces dice, si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adaptadas en los estados financieros consolidados para transacciones y otros sucesos similares en circunstancias semejantes, debe realizarse los ajustes necesarios en los estados financieros consolidados para cumplir con el postulado básico de consistencia. Por ejemplo, aquí todos ustedes en los diferentes equipos, y espero que no se hayan repetido trabajos con otros equipos, ahí con todo lo que tienen ustedes en sus equipos, hay diferentes tipos de criterios. Unos lo hacen todo desglosado, un asiento, otros no, otros lo hacen conjunto. Sí, o sea, todo en uno, ¿no? Digamos que son sus políticas diferentes. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo le entiendo más que vaya todo desglosado. Otros dicen, no, pues yo ya le entiendo, mejor lo englobo todo, pero ya sé cómo va. ¿Sí? Al final de cuentas tenemos nuestra balanza de comprobación y ustedes me tienen que entregar los estados financieros. Me lo pudieron haber entregado como el primer trabajo que me dieron. Pero ¿qué política establecimos aquí? Que me lo tienen que entregar como dicen las normas de información financiera. Sí, ese sería un ejemplo aquí para todos nosotros de que ellos se tienen que ajustar a la matriz. Si en dado caso resulta que recibe los estados financieros la matriz y no está conforme a las normas, no es que el contador de la matriz lo tiene que, ¿cómo decirle? Lo tiene que registrar o lo tiene que, ahora sí, ponerlo conforme a las normas, no. Lo regrese, que lo haga el de la sucursal porque para eso se paga, ¿sí? Entonces, ese sería parte del primer requisito, las políticas contables. Las siguientes son las fechas de los estados financieros. Viene como primero, aquí es de importancia mucho las fechas. Cuidado ahí por los que no me ponen fechas o se les olvida. Primero, para la consolidación de estados financieros, los estados financieros de las subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que al de la controladora. Si yo digo quiero estados financieros del 31 de agosto del 2024, la sucursal me tiene que otorgar mis estados financieros al 31 de agosto del 2024. ¿Sí? Pero viene aquí así que unos
requisitos extras o un tope. Dice que estos estados financieros no deben ser mayor a 3 meses y sea consistente a periodo. ¿Qué quiere decir? Que le digo, quiero mis estados financieros al 31 de diciembre del 2023. Supongamos, se los estoy pidiendo un primero de... No, vamos a poner 15 de enero del 2024. Resulta que los estados financieros que me entrega la sucursal viene el 15 de abril del 2024. ¿Sí? ¿Pasa los 3 meses? Yo lo pedí el 15 de enero. Y la sucursal me lo presenta el 15 de febrero. ¿Pasan 3 meses? Chiquillos, chiquillas. No pasan 3 meses. ¿Seguro? De enero a febrero va el primer mes. De febrero a marzo va el segundo mes. Entonces, febrero a abril son los 3. Pero resulta que me lo entregan en junio o en mayo. ¿Qué creen que puede pasar ahí con los resultados o la información? Si yo lo pedí que me lo entregaran más tardar, digamos que el 20 de enero. ¿Qué puede pasar ahí con la información? Cambia, profe. Se va a distorsionar porque... Se va a distorsionar. Dime. Que se va a mi internet. Se distorsiona la voz, dice. Sí. Entonces, ahí ya pasa, es cierto, hay una distorsión ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el 1 de enero, muchas empresas todavía no han calculado si hay utilidades o pérdidas. O han determinado los impuestos. Porque hay que hacer ajustes, ¿no? Entonces, cuando se pasa de esos meses, entonces puede haber unos ajustes de que ya se distorsiona mucho y puede haber información falsa. Hay unos de que dicen, bueno, es que ya es marzo, voy a presentar la declaración, entonces hacen los ajustes necesarios y cierran el ejercicio. Ya movieron, porque la utilidad del ejercicio que traíamos se volvió utilidad acumulada. En esta salió pérdida. Se lo aplicamos, no se lo aplicamos, entonces tiende a que se pueda cambiar. La extensión del periodo por el que se informa sea la misma que la de los estados financieros de la controladora. Por ejemplo, 12 meses. Que si yo te lo pido el 31 de diciembre, tú me tienes que presentar toda la información al 31 de diciembre. Pero, ¿qué pasa cuando yo adquirí la sucursal o abrí la sucursal en febrero, julio? O sea, no son 12 meses. Ahí viene el segundo supuesto, que cuando la fecha y o periodos de los estados financieros de una subsidiaria no coincidan con los de la controladora, los estados financieros de la subsidiaria deben de ajustarse para reconocer y revelar las operaciones. En este caso, pues es una nueva adquisición. Se tiene que dar a conocer porque recuerden ustedes que todos los estados financieros tienen las notas a los estados financieros. En las notas tenemos que reconocer qué pasó en ese inter del mes de marzo, de julio. En el caso, dice el último, de subsidiaria de creación o adquisición durante el periodo contable o bien las que dejaron de ser subsidiarias, la consolidación solo debe abarcar operaciones por el periodo durante el cual fueron controladas por la controladora. ¿Sí? Esta parte de la que fuimos controladas es en qué momento.
en nuestro caso, fue a partir de marzo que empezamos a tener el control de una sucursal. Entonces, no coincide con los estados financieros, obviamente, de la matriz. ¿Por qué? Porque lo acabamos de adquirir. Si para el siguiente año, que sería 2024, 2025, al siguiente año 2025, los estados financieros se deben entregar en tiempo y forma. Si cambian las fechas, entonces ya no se puede consolidar y se tiene que regresar y lo tienen que hacer a la fecha que se pidió. ¿Dudas? ¿Dudas, duditas, dudotas? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Porcentaje de participación. Aquí en este apartado, pues vamos a ver lo que estábamos haciendo ayer con lo del capital social. Dice, primero, la participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de los porcentajes de participación que la controladora tiene en esa subsidiaria en forma directa, más los que tiene en forma indirecta a través de otras subsidiarias. 1. 2. Los derechos de voto potenciales pueden coadyuvar a la existencia de control sobre una subsidiaria. No obstante, en la determinación del porcentaje de participación en la subsidiaria para efectos de la consolidación tanto de la participación controladora como de la no controladora, no debe considerarse dichos derechos de voto potencial. Entonces, en el primer apartado quiere decir que tenemos que reconocer todo nuestro porcentaje de participación que tengamos, tanto matriz como de las controladas, todas las subsidiarias. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos nada más que tenemos derecho 85%, pero nosotros tomamos decisiones y demás como inversionistas, industrial capitalista, ¿no? En el segundo tenemos derecho al voto, pero si tenemos en menor proporción, es muy probable que nos quiten ese derecho y solamente podamos recibir rendimientos. El último punto, una controladora posee una participación que se origina como resultado de una transacción que le otorga en ese momento derecho a los rendimientos de una subsidiaria. ¿Sí? Una persona moral también puede ser socio de otra persona moral en porcentaje. Obviamente todos los socios que se encuentren registrados en la empresa que es socia de la otra, entonces ahí nos va a permitir que ellos reciban rendimientos conforme a los ingresos que tienen, ¿no? También las empresas morales pueden recibir rendimiento. Es raro, pero puede. ¿Dudas con el porcentaje? ¿O todo bien? Chiquillos, chiquillas. Entonces, tenemos 3 requisitos. Las políticas contables para tener un control en nuestra administración. Las fechas para tener bien establecido esos momentos, y dentro de las políticas contables puede entrar esto, que a más tardar tendrá 10 días cada subsidiaria para entregar la información correspondiente a los estados financieros que se establece, que se les pide. Puede entrar en las políticas contables. Y obviamente también el porcentaje de participación, ¿no? Entonces, políticas contables, las fechas de los estados financieros y porcentaje de participación son los 3 requisitos que nosotros necesitamos para poder consolidar los estados financieros. ¿Sí? Niños, niñas, caballeros, damas. Sí. Bueno. Ahora sí, atención. Vamos con el procedimiento. Ya tenemos, la controladora ya tiene toda su información. Entonces, el primer paso es integrar los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, este primer paso, aquí viene un esquemita. Esperen que le encuentre, que le entiendan. Que la controladora va a pedir a todas sus subsidiarias
alrededor, todas sus subsidiarias, todas, que les entregue los estados financieros conforme a lo que ellos le pidieron. Es decir, que el primer paso es la recopilación de datos, de información. Estados financieros que sean concuerdo a la fecha que se les pide, que les otorga. Si dice, quiero estados financieros del 1 de enero al 31 de agosto, o al 31 de julio, o al 30 de junio, entonces presentamos estados financieros del 1 al 30 de junio, 31 de julio o 31 de agosto. ¿Sí? Entonces, primer paso es la más básica, la integración de todo. Ahora ya le toca el siguiente paso. Este no creo que haya problema. Siguiente paso es integrar con subsidiarias. Integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos netos de la subsidiaria en su adquisición. Interesante. Entonces dice, por ejemplo, tiene la controladora. ¿Se acuerdan ayer que hablamos de los abuelitos, los nietos y los hijos? Bueno, está la controladora. Carga completa, ya desconecta el cargador, diosa. Está la controladora. Tenemos que hacer la integración de todo. Anteriormente, el otro no nos tomaba en cuenta esta subsidiaria. Sí, esta no nos tomaba en cuenta. Nos tomaba en cuenta solamente hasta este punto. Entonces, como nosotros no queremos solo estos puntos, ¿qué tiene que hacer? La subsidiaria, en este caso la 4, tiene que realizar sus estados financieros consolidados para agregar su subsidiaria, que sería aquí, como dice aquí, la subsidiaria. ¿Sí? Teniendo ya esta integrada, ahora sí, la subsidiaria envía sus estados financieros para que la controladora tenga la información de todas. ¿Sí? De todas estas. ¿Sí queda claro la segunda? Espero que sí. El tercer paso es la eliminación. Eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias. Sí, es el tercer paso de los 6. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Por ejemplo, acá esta subsidiaria 4 tiene una inversión. Esa inversión, digamos, que está invertida en otro lado, que no es parte del grupo de negocios. Para tener un reconocimiento administrativo bien hecho, esta, como no forma parte de nuestro grupo de negocios, se tiene que eliminar. Dice bye bye. ¿Sí? Entonces, si una subsidiaria tiene inversiones, pónganse que en la bolsa de valores, y recibe rendimientos, que acuérdense que la subsidiaria puede ser una filial, donde es por aparte, digamos, tenemos que eliminar totalmente las inversiones permanentes, porque no forman parte de nuestro grupo de negocios. Por obvias razones, vamos a tener ahí en nuestros activos unos cambios, ¿no? O sea, ahí es donde se modifican los estados financieros. ¿Sí queda claro de aquí? Vamos a ver. Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso es la eliminación de operaciones de intercompañía. Dice aquí que eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos de intercompañía. ¿Qué creen que sea intercompañía? ¿Qué creen que sea la intercompañía? Operaciones de intercompañía. ¿Qué creen que sea?
¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Porque espero que sí me capten. Porque de esto viene ahí en el trabajo, entonces sí necesito que me capten muy bien. Díganme, ¿qué le entienden? ¿Qué le entienden? ¿Qué le entienden? Para empezar, ¿qué significa la palabra? A ver, Saúl. Son compañías que intercambian relaciones, ya sea en sus comercios o clientes y proveedores. Se ayudan mutuamente. Así es. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos con esta. Aquí supongan ustedes que está nuestra controladora, ¿no? Aquí está nuestra controladora, tiene sus subsidiarias. Pero resulta que la controladora le vende a la nueva subsidiaria que adquirimos o que aperturamos. Le vende, ocasiona una venta. Resulta que la subsidiaria 1 también le vende. Resulta que la subsidiaria 2 le vende, pero a la controladora. Resulta que la controladora le vende a la subsidiaria 4 y la 4 a la 1 y la 1 a la 3 y la 3 en sí, en relación de todos. Con esta voy a dar ejemplo del estado financiero combinado, porque aquí viene la diferencia del estado financiero combinado con el consolidado. Para el combinado, todas estas ventas, ingresos que tienen cada una es aceptado. Se puede hacer. Nada más que si vemos el análisis tenemos errores de datos. ¿Por qué creen que tenemos error de datos? En el combinado. ¿Qué creen que nos puede dar? Ahí. A ver, chicos. ¿Qué datos creen que nos podrían marcar como falsos? ¿Y por qué la consolidación nos dice quítalo? Miren, a partir que terminen los casos prácticos, vamos a ver puros estados financieros. O sea, viene más fácil la clase. Nada más es que le tomemos bien en cuenta. ¿Por qué creen? Porque exactamente en este paso es donde viene el intercambio. Y la diferencia entre unos estados financieros consolidados y unos estados financieros combinados. ¿Qué error creen que marque en esta? Bueno, no es error, pero digamos que puede dar un falso negativo o un falso positivo. Estamos como doctores aquí. ¿Qué creen? Aquí está mi X lista para decirles dónde debe de ir. ¿En la subsidiaria 4? Sí, por eso, pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué es ese cambio? ¿Por qué creen que nos da esa diferencia? ¿Dónde nos afectaría estas compras entre mismas compañías? Lo que nos decía Saúl, que es correcto, que es que todas nos estamos ayudando, sí. Pero resulta que hay falsos positivos a veces. Adelante, Marquitos. Por ejemplo, en el asiento que estamos viendo ayer que le traspasó el equipo de transporte, me imagino que era. Entonces, como nos ayudamos, pues puede ser que haya falsos, como usted dice. ¿Por qué? Porque lo estamos registrando en uno, pero como lo estamos traspasando, también está en el otro. Entonces, podría ser que ahí hubiera datos erróneos. Imagínense, les voy a poner así en cortito. Le salvé o se los quité un paso que decía ahí que la matriz le paga la deuda de la sucursal y la matriz le traspasa una venta a la sucursal. Se los quité. Si no, ahí hubiera sido un gran embrollo. Pero hubiera estado interesante el trabajo. Por ahí vamos, Marquitos. Exactamente, lo que estábamos viviendo ayer, pues era una operaciones de intercompañía. La controladora se lo estaba dando a la matriz.
Pero ¿qué nos dice aquí? Si nosotros tomamos, y ahorita nos vamos a basar en el estado de resultados, porque ahí es donde viene el error. Si, por ejemplo, sale que la controladora le vende a la subsidiaria 1, le vende a la subsidiaria 2, le compra la 4 y le vende a la 2, resulta que la controladora dice, te entró $1,000,000. Te entró $1,000,000. Ah, pero espérate, dice que te entró $1,000,000. Si yo lo dejo como el millón, significa que ese millón tiene de ingresos la controladora, pero no estoy quitando lo que le vendí yo a la subsidiaria 5, pongamos, 1 y 2. Y lo que yo le compré a la 4 y la 3. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que para el caso de los combinados, súmalo todo que no hay problema. Pero en el caso de la consolidación, dice que se deben de eliminar todas esas transacciones que hubieron entre las intercompañías del mismo negocio, porque puede ser que tengas una utilidad del ejercicio errónea o tengas una pérdida errónea. Entonces, aquí todas estas se tienen que eliminar. No puede haber ventas ni compra dentro de los consolidados, porque estaríamos duplicando gastos, porque uno sería un gasto y el otro sería un ingreso. Entonces, para este paso número 4, debemos cancelar todo. Si seguimos, entonces tenemos error, porque ya estaríamos presentando un estado financiero combinado. ¿Sí quedó claro? O más o menos. Chiquillos, chiquillas. Nada de vicio tanta X. Díganme, ¿quedó en claro o no? Y obviamente aquí si tuviéramos una subsidiaria de la subsidiaria y que la subsidiaria 1 le vendiera a esta, también se cancela porque es parte del grupo de negocios. La venta o la compra que se realice. Porque nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. ¿Sí queda claro? ¿Sí me entendieron? ¿Sí captaron la idea? Sí, a eso espero. Vamos a ver si es cierto. Bueno, seguimos con la participación de la no controladora. ¿Le suena? Determina la participación no controladora o la no controlada. ¿Le suena eso de la no controladora? ¿Le suena? Sí. ¿Dónde le hemos escuchado, no? Dice que si la controladora tiene parte no controlada de alguna subsidiaria, se debe de reconocer. Eso sí o sí no se puede eliminar, se debe reconocer porque dentro de nuestros estados financieros consolidados se tiene el reconocimiento que hay una parte no controlada de nuestro capital social. Sí, entonces dentro, C es el capital, ¿sí? Esta C es el capital. Entonces, como dice aquí nuestro capital, tenemos lo correspondiente a nuestro subsidiaria 1 con su capital correspondiente de la controladora, más la no controladora. Ambas se reconocen en estados financieros. Matriz como tal no tiene, pero al momento de hacer los consolidados aparece. Y el último, que es la presentación. Se presentan los estados financieros. Entonces, aquí tenemos la presentación de estados financieros, más o menos, con todas sus relaciones, pero aumentándole que, a ver, espérame, aquí está. Ya perdí el mouse, espérame, hay algo trae. Aumentarle que en pues tenemos que eliminar
todo lo correspondiente, ¿no? De nuestras ventas, si hubo ventas. Tenemos inversiones permanentes, lo quitamos también. Si la controladora tiene inversiones permanentes, no. Pero si alguna subsidiaria sí tiene inversiones permanentes, entonces sí. Porque está recibiendo rendimientos de una empresa que no es parte de nuestro grupo de negocios, pero la subsidiaria. Entonces, como aquí estamos viendo nuestro grupo de negocios, lo aumentamos, anexamos también lo correspondiente a nuestra subsidiaria y toda la información que requerimos. Para esto, la diferencia que vamos a ver es de que, en este caso, el estado financiero que me presentan debería decir, por ejemplo, estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre, el 31 de marzo del 2000, tanto. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Estado de resultado integral consolidado. Estado de flujo de efectivo consolidado. Estado de capital, estado de cambios en el capital contable consolidado. O sea que todo en nuestro estado financiero encabezado vamos a presentar la palabra consolidados. Todo, 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 todo. ¿Quién me ayuda a leer ese párrafo, por favor? Porfis, porfis. No se peleen. ¿Yo, profe? Adelante, Miriam. Integración de los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Deben integrarse totalmente los estados de situación financiera, de resultado integral y de flujos de efectivo de las subsidiarias a los de la controladora, aunque el porcentaje de participación de la controladora en las subsidiarias sea menor que el 100%, debiendo sumar los importes de tal forma que se presenten en un mismo rubro las partidas que por sustancia económica tienen la misma naturaleza. Gracias. Entonces, aquí nos dice que estas tendrán que tener parte de la consolidación. Aquí se me juega uno a mí, que es el de capital contable. Nada más vamos a reconocer la parte no controladora. No, porque ya tenemos la unión de todo, ya sabemos, tenemos reconocimiento y como es parte de inversión, ahí nos lo va a dar. ¿Sí? Entonces, estado de situación financiera, corrijo, estado de situación financiera, estado de resultados integral y el estado de flujo efectivo. Sí, el estado de cambio solo anexamos un nuevo, que ahí le podríamos decir que es consolidado también, porque tenemos información, pero para no duplicar. A ver. Dianita o no. A ver, Dianita, ¿me puedes ayudar a leer esto? Porfa. Diana. ¿O quién quiere leer ese parrafito? Adelante, Marcos. Integración de los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora. Cuando una subsidiaria tiene a su vez subsidiarias asociadas o negocios conjuntos, antes de consolidarla, dicha subsidiaria debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias y reconocer con el método de participación las inversiones en sus asociadas y negocios conjuntos. Gracias. Entonces tenemos que hacer el reconocimiento, que es lo que veíamos en el paso número 2. El reconocimiento de aquellas subsidiarias existentes de las subsidiarias. A ver, ¿dónde están? Ya lo perdí. Bueno, y aquí viene, ¿no? En pocas grandes palabras. Tenemos la controladora, el reconocimiento de sus subsidiarias. Si de la subsidiaria 4 tenemos una subsidiaria, se tiene que realizar el reconocimiento y obviamente la parte no controlada también la tenemos que reconocer. ¿Sale? Entonces, a ver. Aguilar Méndez.